Deslizamientos, terrenos y caminos inestables fue el saldo de últimas lluvias e intensa rayería de la onda. 2 más se acercan. Balacera frente a escuela generó temor en estudiantes y padres esta tarde en Limón. 2 hombres resultaron heridos. Confirman que restos en refrigerador sí son de Nadia. Defensor pide investigar a casero por remodelación a la casa. Salud emite alerta por incremento de casos de gripes en niños. Hospital atendió 800 menores, 67 se internaron. Hallan culpable a expresidente Donald Trump de 34 cargos en histórico juicio. Sentencia se leerá el 11 de julio. Patrick Sequeira será titular. 15.000 entradas vendidas. La Sele concentrada para enfrentar a Uruguay este viernes. ¿Qué tal? Buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos hoy también. Soy Yanane Villanueva y esto es Noticias Repretel. Vamos de inmediato al detalle de las informaciones. Las fuertes lluvias, las temperaturas altas temprano y luego las lluvias. Y esto hace que la Comisión de Emergencias valore 19 zonas afectadas por las precipitaciones en las últimas horas y atiende deslizamientos en viviendas. Varios caminos también quedaron con problemas. Tenemos toda la información con Gustavo Díaz. Adelante, Gustavo. Se encuentra ya en el Pacífico, se ha alejado del país, pero hay condiciones inestables en la atmósfera que están provocando que todavía se registren aguaceros intensos. Y además de esto también la zona de convergencia intertropical, por la situación en la que se encuentra, también estaría generando que hayan algunos sectores en donde se registren precipitaciones importantes. Hacemos referencia de casos que han estado, por supuesto, afectando varios puntos del país, como es el caso de Alajuela, en donde las carreteras en algún momento se vieron completamente afectadas por la lluvia, principalmente el sector del centro y también por el tema del alcantarillado, que ha sido completamente insuficiente para el paso de gran cantidad de agua que en su momento se viene registrando. Y es que hemos de decirles que además, mientras seguimos observando estas imágenes, el pronóstico del tiempo para este día ha sido con una leve disminución, pero que todavía se mantienen suelos saturados, y eso permite traer también a escena estos otros sectores que podemos ir observando poco a poco y que les iremos describiendo también acá en Noticias Repretel. Déjeme decirle que en las últimas horas, en el sector, por ejemplo, de Paquera, cerca también del Golfo de Nicoya, hubo una gran cantidad de agua que incluso alcanzó los 100 milímetros por metro cuadrado, mientras que también en horas de la tarde se pronosticó que fuera a llover de una forma un poco más intensa en 2 sectores importantes del país, como lo es la zona del Caribe Norte y también la zona de San Carlos, la zona norte de Costa Rica, que viene también registrándose con incremento en la gran cantidad de lluvia. En el caso de Heredia también se ha presentado en las últimas horas bastante lluvia y bastante afectación, en donde los conductores tuvieron también que lidiar con un gran aguacero que en su momento también anegó algunos caminos importantes en este lugar. Si observamos las imágenes, podemos ver que la cantidad de lluvia, pese a que ya la onda tropical número 4 pasó, mantiene algunos suelos saturados, y el problema de alcantarillado es serio y es severo. La Comisión Nacional de Emergencias hoy alertó que existían 19 comunidades precisamente en las cuales se estaba haciendo una evaluación porque fueron las zonas afectadas durante las últimas horas, y eso es muy importante por el hecho de que es necesario también poder realizar la limpieza respectiva de algunas cañerías y de también alcantarillas que han venido registrando esta gran cantidad de afectación por estos sectores también del país y del Valle Central. Además de esta zona, no solamente el sector de Heredia, sino también estamos observando otros puntos importantes, como lo es justamente el sector Caribe Norte, en donde hoy la Comisión Nacional de Emergencias hizo evaluaciones importantes, como lo es el sector de Guapiles y también en el sector de Guásimo, y así lo vemos, cómo estuvo la lluvia de intensa en este lugar. Pero además de esto también hay otras zonas que se han visto bastante afectadas, más hacia el norte, el sector de San Carlos, y vamos a ver a continuación también estas imágenes.
de la localidad de San Carlos, que ha referido también aguaceros bastante fuertes y es uno de los focos de atención ante esta alerta verde que prácticamente también se ha mantenido pese al paso ya de la onda tropical número 4 en el país. Hoy los trabajos eran de inspección, de visita a las zonas afectadas y también de un recorrido importante por cuáles son los sectores más vulnerables, porque incluso se han registrado deslizamientos importantes. Noticias Repretel estuvo en Sarapiquí. Por ejemplo, el cauce del río se vio bastante elevado, las lluvias también afectaron en algún momento esa zona y es por eso que también fue uno de los sectores que más precipitaciones alcanzó durante las últimas horas. Además, hemos de decirles, mientras observamos estas imágenes, que también a lo largo y parte de la noche y también de la madrugada y durante la mañana, el país se ha mantenido con una nubosidad bastante prolongada y bastante pronunciada en algunos puntos, principalmente en el sector montañoso. Por ejemplo, en el Valle Central se han estado registrando en horas de la tarde también, y justamente hacemos referencia con la localidad de Zapote, ya algunas intensas lluvias que podrían estar alcanzando los 50 milímetros por metro cuadrado. Todas estas cifras simplemente reflejan de que en todo el país ha estado lloviendo y que se mantiene también una intensidad en cuanto a la saturación de los suelos. Con una poquita lluvia que vaya a caer, esto puede ocasionar que de inmediato, por ejemplo, las calles queden anegadas, se salgan las alcantarillas, el agua fluya. Bajo esta circunstancia también hacia los vehículos, y por eso también se mantiene una vigilancia especial. Y ni qué decir del sector de La Uruca, que también ha registrado una gran cantidad de caída de lluvia durante las últimas horas. Este es un reflejo de incluso también las cercanías del Juan Pablo II, las cercanías de la General Cañas y también otros puntos importantes que conectan con el sector de La Uruca, y que las lluvias también han estado reflejándose en estos puntos. Hay un asunto muy importante que queremos también hacer mención, y es que se han dado por parte de la Cruz Roja cifras que durante este día alarman, por supuesto, y es la gran cantidad de personas que han fallecido producto de las lluvias y accidentes de tránsito. Lo vemos en carretera, que han sido más de 160 las víctimas mortales que este año han fallecido producto de las lluvias. En Santana, por ejemplo, no solo fue el aguacero, sino también fueron los fuertes vientos que afectaron en su momento a esa localidad. Y es que no estamos hablando de que el paso de la onda tropical número 4 dejó solamente aguaceros, sino también dejó vientos y la rayería también, que ha sido bastante importante y significativa. Le reportábamos a ustedes, mientras observamos estas imágenes, que hubo una cantidad importante de caída de rayos en el país. Les estamos hablando que la última cuantificación que se hizo fue de 2.698 descargas atmosféricas. Para poderlo reflejar así, muchas se dieron entre el Valle Central y el Pacífico Central en el sector montañoso, también en el Caribe Norte, y algunas descargas importantes en el Caribe Sur. De igual forma, en la península de Nicoya hubo bastante afectación de rayería, al mismo tiempo que también en sectores como en Santa Cruz y Nicoya, en donde hubo bastante caída de lluvia entre la noche y también durante este día. Pero bueno, reflejo de los deslizamientos importantes que también se generaron en las últimas horas, es lo que están pasando muchas familias y también vecinos del sector de la zona de Los Santos. Incluso muchos han tenido que vigilar algún deslizamiento, otros tener que salir después de que ya el terraplén cayó sobre sus viviendas. Lo vamos a ver. Por los incidentes en la zona de Los Santos, no quedó más que desalojar esta casa, cerca del estadio de Tarrazú. De esta forma, la familia tuvo que salir por un terreno falseado que sostiene dos viviendas en la parte superior. Estábamos los tres en la casa. Salimos un toque aquí al garaje porque empezamos a escuchar, digamos, las tablas del cielo raso empezaron a traquear. Sí, se escuchó muy fuerte, de hecho hasta la vecina escuchó. Y entonces ya vimos que iba a pasar algo, entonces eso nos dio un tiempo de sacar algunas cosas. Y cuando ya estábamos donde la vecina, ya habíamos sacado algunas cosas, desde allá escuchamos que empezó a caer toda la tierra. Entonces sí se escuchó muy fuerte, pero nos dio tiempo de sacar todo. Producto de las lluvias, este fue uno de los incidentes que registró la Comisión de Emergencias. La casa inundada, ya la pared de tierra ya había caído hacia como se ve en este momento. La recomendación nuestra
fue que ellos se retiraran de la casa, que se sacaran lo que pudieran, pero simplemente poquito, para que no hubiera gente dentro de la casa porque estaba lloviendo demasiado duro a esa hora. Las casas, que son 2, quedaron con un terreno muy flojo. Lo único que vi fue como un golpe, ¿verdad? Fuerte, como un rayo, algo como en seco, ¿verdad? Y también hubo como una explosión de un tubo de agua, ¿verdad? Entonces, ya cuando salimos, vimos que ya el muro estaba en el suelo, ¿verdad? Introduzco la llave para abrir y me doy cuenta que faltaba algo y era el muro que había caído una parte sobre el techo de los vecinos. En ese momento ya usted se da cuenta y se percata que hay un terreno que posiblemente ya queda falseado. Sí, entonces damos parte al 911. La actuación del Comité de Emergencia local tuvo que ser rápida. Hubo también otros sectores que registraron anegamiento por alcantarillado y también caída de material en las rutas. Por el lado del rodeo también hubieron varias casas que fueron afectadas por inundaciones y también el lado de la ruta 303, camino a San Carlos de Tarrazú, que hubo un deslizamiento que obstruyó las 2 vías. Se realizó por parte de la Comisión de Emergencias valoraciones en los sitios durante este jueves. Prácticamente en todo el territorio nacional ha llovido. Eso nos deja un balance de 19 incidentes por inundación atendidos principalmente en Pocosí de Caribe Norte, los cantones de Dota, Tarrazú, León Cortés, en la zona de Los Santos, en la parte de Alajuela y Heredia, en la parte occidental del Valle y en la parte este de Cóbano. Una de las líneas de atención más inmediatas es coordinar con el IMAS alguna ayuda necesaria para los afectados. Ante consultas en la Comisión Nacional de Emergencias durante horas de la tarde no ha existido alguna afectación mayor, no hay reporte de incidentes, pero sí una vigilancia que todavía es constante de cada uno de los comités locales de emergencia. El reporte a esta hora de Gustavo Díaz Parrales para Noticias Repretel. Muchísimas gracias, Gustavo. Vamos ahora a otro tema porque una nueva balacera tomó las afueras de la escuela Atilia Mata en el centro de Limón. El objetivo de los gatilleros eran 2 sujetos que pasaban por el lugar. Tenemos toda la información con Eric Meléndez. Adelante, Eric. Yanane, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos hablando del 4º hecho violento en menos de 8 meses. Hoy sucede en barrio Los Cocos, esto en el centro de Limón. Como usted lo mencionaba, la escuela Atilia Mata es el epicentro, muy cerca de este centro educativo es donde se da esta balacera. Estos 2 hombres logran sobrevivir, podemos decir, a una ráfaga de balas impresionantes que incluso logran alcanzarlos y también el vehículo. Y pese a que estaban heridos, estos 2 sujetos logran llegar hasta el hospital Tonifacio. Por supuesto, el susto, el pánico tomó a muchos de los estudiantes, a docentes y también a lo que son padres de familia que retiraron a los menores de este centro educativo. Vamos a ver la siguiente información que resume lo que fue esta balacera, pero también el temor que ahora viven estos padres de familia. Eran las 3 de la tarde y todo se mantenía con normalidad en el barrio Los Cocos en Limón Centro. Sin embargo, 2 sujetos a bordo de una motocicleta y de múltiples disparos interceptaron a 2 hombres de apellidos Cortés y Zambola, dejándolos gravemente heridos. Los sujetos sobreviven de milagro al ataque y manejaron así hasta el hospital Tonifacio. Esto hizo que el caos se desatara en el lugar. La balacera ocurrió cerca de la escuela de la localidad. Me preocupa porque ya uno no puede andar muy seguro en la calle, pero ya es que no sé, la policía está cuidando, pero ya usted sabe que cuando menos piensa algo pasa. Las clases tuvieron que ser suspendidas y será hasta este viernes cuando el personal docente se reúna para valorar un proceso de acompañamiento a los menores. La verdad es que sí, falta mucha seguridad, tanto para niños como para los padres, porque se ha visto mucho que a veces es por drogas, a veces son ajustes de cuentas que uno, verdad, no tiene nada que ver en eso. Hay muchos padres y niños que no tienen nada que ver en eso. Siento yo y pienso yo que hay mucha inseguridad más que todo en las escuelas. ¿Por qué? Porque hay guardas, ¿verdad? Pero no hay un patrullero, digamos, que ya que los policías van a estar ahí constantemente cuidando la entrada y la salida de los niños.
Pero este no es el único hecho frente a un centro educativo. Este sería el cuarto hecho violento en 8 meses que amenaza a menores y docentes. El 23 de septiembre de 2023, Raúl Arrieta, de 33 años, fue asesinado frente a la Escuela Llanos de Santa Lucía en Paraíso de Cartago. Otro de los hechos mortales se dio en El Cairo, esta vez en Siquirres, en Limón, recién iniciando el curso lectivo. Anderson Madrigal, de 25 años, fue asesinado frente al centro educativo local y 5 personas más, entre madres de familia y estudiantes, resultaron heridos. Otro de los hechos se dio justo al frente de la escuela de Huachipelín de Escazú. 2 hombres resultaron heridos dentro de una barbería. El más reciente, el de Barrio Los Cocos, en Limón. Por lo menos tienen antecedentes policiales, no podemos decir que pertenece a alguna de las estructuras acá de la zona, pero sí tiene antecedentes policiales. ¿Cómo cuáles? Tal vez sí tiene relación o conocimiento de esto. Por lo menos a nivel policial, varios decomisos de droga que se le ha realizado por parte policial. En el sitio se dio la recolección de varios casquillos de bala, mientras que el vehículo fue retirado del Tonifacio y llevado al plantel del OIJ, donde será analizado en las próximas horas. Los 2 heridos se mantienen recibiendo atención médica. En apariencia, estas balaceras estarían ligados a temas de venta de droga. 4 hechos violentos, 7 personas heridas y 2 personas fallecidas han dejado como saldo estas balaceras cerca de centros educativos. Como lo veíamos, bueno, estos 2 sujetos que eran víctimas o, bueno, el blanco de El AMPA tenían antecedentes ante la justicia, ahora están siendo atendidos en un centro médico local. Por supuesto, también el temor que está siendo ahora valorado también por la parte docente de este centro educativo. Es la información que tenemos a esta hora desde el centro de Limón, el informe de Eric Meléndez Delgado para Noticias Repretel. El exalcalde de Santa Ana, Gerardo Oviedo, su esposa y también el presidente del equipo Santa Ana Fútbol Club quedaron detenidos tras 10 allanamientos del organismo de investigación judicial. Las autoridades judiciales investigan un presunto desvío de fondos de la alcaldía en favor de la asociación deportiva. De esta manera iniciaron 10 allanamientos simultáneos, 7 de ellos en la municipalidad de Santa Ana. La acción forma parte de una investigación por presunto desvío de fondos de la institución en favor de una asociación deportiva privada. Además de la institución, el OIJ y la Fiscalía allanaron la casa del exalcalde de Santa Ana, Gerardo Oviedo, así como la de su ex chofer municipal y actual presidente de la Sociedad Deportiva Santa Ana Fútbol Club, antes conocida como Municipal Santa Ana. El objetivo, obtener evidencias y detener a los sospechosos. Por esta razón se allanó el archivo municipal. Según la investigación, entre el 2017 y el 2021, los directivos del Comité Cantonal de Deportes aprobaron entregar una partida por 15 millones de colones al club deportivo privado. Ese dinero, según la Contraloría General, se utilizó para pagar las cargas sociales de los jugadores, en ese entonces de la Liga de Ascenso. Por esta causa, el ente contralor suspendió por un mes de su cargo a Gerardo Oviedo, alcalde de Santa Ana, en ese momento. La decisión se comunicó el 23 de noviembre del 2023. Don Gerardo, ¿algunas palabras? ¿Algo que decir? Tranquilo, nada más esperar. Don Gerardo, ¿qué tiene que decir con respecto al desvío de fondos? Disculpe. Eso no es cierto, vamos a probar. Que se den estas cosas ya al final no es correcto. Deberían investigarse siempre las cosas durante el proceso de mando, y ahora con el cambio de alcalde, pues también debería estar pendiente de estos asuntos, ¿verdad? Todo el mundo aquí es sola, aquí nunca ha pasado ninguna cosa así como esto, que se queda uno impactado. Realmente yo pienso que si la OIJ está ahí es porque tienen razón de algo. Según la investigación, de momento solo son detenidas 3 personas, sin embargo son 10 los investigados. Se trata del exalcalde Gerardo Oviedo, su esposa y su exchofer, quien aún labora para la municipalidad y es el presidente de la Sociedad Anónima del Club Deportivo. La investigación también cita que la esposa de Gerardo Oviedo fue beneficiada con fondos de la municipalidad para llevar cursos varios. Debido a la investigación policial, los servicios municipales están suspendidos.
La madre de Kimberly Araya presentó un recurso de amparo contra el PANI debido a que desde hace un mes, dice, no le han permitido tener acceso al expediente que dio la custodia de sus nietos a la hermana del sospechoso del femicidio. Los magistrados de la Sala Constitucional tienen en estudio un recurso de amparo interpuesto por la madre de Kimberly Araya, Eraida Granados, en contra del Patronato Nacional de la Infancia. El reclamo se basa en la violación al acceso de un expediente administrativo. Se trata del expediente que dio la custodia de los 3 hijos de Kimberly a la hermana del sospechoso de femicidio que habría sido cometido en San Luis de Santo Domingo de Heredia. Ella alega que desde hace un mes ha solicitado en varias ocasiones el expediente por ser la abuela de los pequeños y parte del proceso, pero las oficinas regionales del PANI en Alajuela y San Pablo de Heredia se lo han negado. ¿Cómo es posible que un costarricense no tenga acceso a documentos en donde está involucrado directamente? Le negaron el acceso a la abuelita al expediente para la custodia de sus niños. El PANI dispuso que la custodia por los próximos 6 meses estará a cargo de la hermana del acusado, mientras el juzgado de familia resuelve cuál va a ser la situación definitiva de los niños. Los abogados de doña Eraida solicitan la patria potestad de los menores. Le hemos pedido al juez de familia la suspensión de la patria potestad del homicida sobre sus hijos para que se hagan las comunicaciones respectivas al registro civil. O sea, hemos trabajado interdisciplinariamente con los diferentes profesionales que tenemos en IURIT para abordar el caso de forma completa. La madre de Kimberly no ha podido objetar la resolución del PANI de dejar los menores en manos de la tía debido a que no conoce el expediente del caso. El abogado defensor del sospechoso del femicidio de Nadia Peraza solicita que investiguen al dueño del apartamento donde se sospecha ocurrió el crimen. Además, el OIJ ya confirmó por medio del ADN que los restos hallados son los de Nadia. Estas imágenes muestran el momento en que agentes del OIJ de Heredia realizan el allanamiento en la casa donde se presume ocurrió el asesinato de Nadia Peraza Espinosa en Bajo Los Molinos de San Rafael de Heredia. Los golpes que se escuchan es porque los investigadores debieron remover el piso debido a que el apartamento, una vez que el sospechoso abandonó el inmueble ante una orden de desahucio, fue remodelado por el propietario, es decir, pintó las paredes y colocó un nuevo piso. El defensor de Busano asegura que luego de una extensa conversación con su cliente, le aseguró que él no mató a Nadia. Yo como defensor le pregunto a mi cliente si él mató directamente a Nadia. Sí. Y me dice él que no, que jamás, que él quería mucho a Nadia y que jamás, que él puede hacer, le pueden acusar de fumar una cosa y hacer una cosa y hacer lo que sea, pero matar a Nadia nunca. En la revisión del apartamento, los expertos del OIJ encontraron rastros de sangre en varios puntos de la casa, el piso del dormitorio, la puerta de acceso y en una pila que se ubica en la sala. Fue el perro de K9 el que detectó los puntos. Los mismos, al utilizar luminol, también dieron positivos. Sin embargo, debido a la remodelación, no se pudo obtener la suficiente cantidad de sangre para analizarlos. Por eso el defensor asegura que le parece sospechoso varios aspectos. En primer lugar, que el propietario del inmueble haya remodelado el apartamento. También que él mismo sacara una bolsa con restos de Nadia y los tirara en un cafetal cercano. Pero además, Busano le comentó que Nadia y él recibieron amenazas de muerte. Digo que efectivamente la casa donde ellos vivían, por estar debiendo muchos meses de alquiler, tuvieron amenazas de muerte, que les dijeron ustedes pagan o pagan, si no los vamos a matar. A mí me parece que esto no se puede quedar así, que debe investigarse, porque aquí podríamos tener a la persona incorrecta o podríamos tener a otro tipo de personas que hayan participado en el hecho. Entonces aquí lo que tratamos es de ajustarnos a la verdad real de los hechos. Esta tarde, el OIJ confirmó que los restos hallados tanto en el refrigerador como en el cafetal son los de Nadia Peraza, luego de realizar los análisis de ADN. La Fiscalía extendió los allanamientos en COPE Servidores este jueves en 3 oficinas de la empresa Access, encargada de guardar información sensible que pertenece a la cooperativa. Los investigadores ampliaron los trabajos para allanar 3 bodegas ubicadas en San Francisco de los Ríos y en Tibás.
Esos allanamientos por el caso de Copeservidores se realizan por una investigación relacionada con la alteración de la información financiera. Denuncia presentada por la Superintendencia General de las Entidades Financieras tras la intervención iniciada el 14 de mayo pasado. Los procesos de supervisión sobre esta cooperativa han evidenciado falta de precisión, consistencia e integridad en su información financiera, así como una deficiente administración, lo cual pone en riesgo su seguridad y solvencia. Esto obliga a intervenirla con el fin de actuar en la protección de los intereses de sus ahorrantes e inversionistas. Los allanamientos buscan pruebas documentales y electrónicas para incluir en la causa que se investiga de acuerdo con la información brindada el miércoles por el Ministerio Público. Por el momento, no hay personas imputadas ni detenidas por este caso, ya que el expediente se tramita como ignorado, es decir, aún no se ha identificado responsables. Los afectados lo que exigen es que haya una intervención que permita a los clientes recuperar el dinero invertido. Que esto no demore su trabajo, ¿verdad? Creo que según me ha explicado que esto no va a demorar, pero nosotros preocupados y yo representando a tantas personas, pues le hago un llamado a la sensatez a las autoridades judiciales, pues para que de verdad esto no tenga ninguna implicación en el proceso que se está llevando a cabo. Desde el 22 de enero pasado, la Superintendencia de Entidades Financieras detectó irregularidades, incluso el 30 de enero. Se indicó que Copeservidores no soportaría una crisis severa. Fue el 4 de marzo cuando su entonces gerente interpuso una denuncia y el 13 de mayo la superintendencia anunció que se realizaría la intervención de la cooperativa por supuestas irregularidades administrativas. Este miércoles iniciaron los allanamientos en la sede de Copeservidores ubicada en Romoser, donde también estuvieron este jueves. Además se realizaron otros 2 operativos en edificios de la cooperativa localizados en San José y uno más en la sede de ADN Data Center en Alajuela. 7:21 nos vamos a las carreteras de nuestro país porque motociclistas sin chaleco, sin cintas reflectivas y con las luces malas. El tránsito promete una ofensiva ahora que llegan las lluvias. La policía dice que ya efectuó alrededor de 7,000 partes por estas faltas. Nuestro compañero Andrés Ramírez tiene la información. Andrés, buenas noches, cuéntenos. Hola, ¿qué tal, Yenani? Un gusto saludarle, buenas noches. Estas faltas potencian los accidentes de tránsito, más ahora que las lluvias pues impiden una buena visibilidad en algunas de las carreteras de nuestro país. Todo esto lo vamos a resumir a continuación. Es que el carajillo les viera el sonchazo que le pegó. El culpable es ese man, que les rayó aquí en la pura curva. Las más recientes estadísticas de la Policía de Tránsito revelan que son cada vez más los motociclistas que sufren accidentes en carretera, número que incrementó desde este mes. Casi en la mitad de los accidentes destaca que no se usan implementos de visibilidad. La policía efectuó hasta el momento más de 7,000 boletas por este rubro de visibilidad. Esto significa el no uso de chaleco reflectivo, el no uso de cintas reflectivas, la ausencia de retrovisores o en mal estado y las luces malas, como algunos de los ejemplos. El riesgo se incrementa en momentos como estos, de fuertes aguaceros. Hay que empezar a bajar la velocidad, ser un poquito más cauto de lo que siempre llamamos la atención, que debemos serlo, porque la condición de la vía genera un riesgo adicional. Pero también es importante que la gente recuerde el revisar el vehículo. La Cruz Roja trasladó a más de 719 personas graves a centros médicos por colisión al último corte. Y al menos 196 personas han perdido la vida en carretera a causa de los aguaceros. La advertencia de la policía no es solamente en términos de elementos de seguridad, sino también en el manejo a la defensiva. No es la misma reacción de frenada de un vehículo en calle seca que con calle mojada, y aparte de los sedimentos que se pudieron haber acumulado en la época seca, cuando empieza a llover, esos sedimentos hacen que un vehículo pueda derrapar, un vehículo no tenga una frenada tan efectiva, y es ahí donde se nos empiezan a dar ese tipo de colisiones. Aparte de la lluvia, una lluvia muy fuerte en condiciones con neblina también, y personas que conducen a alta velocidad confiándose en muchas ocasiones de que su vehículo es muy moderno, que tiene una buena funcionabilidad, que tiene función hasta para, hay vehículos que tienen funciones hasta para cuando llueve,
pero no hay que abusarse de ese sistema tecnológico y abusarse de una debida conducción como debe de hacerse, siempre la ley lo contempla. En promedio, 6 de cada 10 accidentados atendidos en el Hospital del Trauma son motociclistas, número que incrementa en época lluviosa. Bueno, y es que los accidentes de tránsito están realmente disparados. Solamente esta estadística, aquí dentro del casco metropolitano, 70 accidentes en 7 horas tuvo que atender la policía de tránsito, mientras que lamentablemente las muertes en carretera siguen aumentando. Lo vemos. Accidentes como este repuntan en época lluviosa. Datos históricos de la Policía de Tránsito afirman que este tipo de eventualidades se incrementan en un 20% cuando llueve. Tránsito atendió 150 incidentes a nivel nacional durante un día lluvioso. Solo en San José se registraron 70 colisiones entre 2 de la tarde y 9 de la noche. En realidad siempre hay que tener cuidado, pero sí, como usted lo señala, cuando venimos de un periodo caluroso y pasamos al invierno, pues las carreteras quedan como con cierto material que se va desprendiendo de las llantas y que va generando una capa que cuando comienzan las lloviznas pues comienza a desprenderse y en algunos casos se vuelven en zonas patinosas, por llamarlo de alguna forma. Cruz Roja costarricense hizo un llamado a la prevención, ya que reportan un pico de atenciones en los últimos días. A lo largo del año ya son casi 200 los fallecidos en carretera, 28 por atropello, 129 por colisión y 39 por vuelco. La Cruz Roja costarricense recomienda revisar los vehículos y las motocicletas cuando vamos a salir cualquier hora del día. Tenemos que tener en consideración que las escobillas de los automóviles y el nivel de las llantas, las luces y demás dispositivos de seguridad tienen que estar en óptimas condiciones. Y tener mucho cuidado cuando vamos a transitar y inicia la lluvia. Las carreteras se ponen muy resbalosas y son muy propensas las cabezas de agua y demás movimientos bruscos de los vehículos por pozos en la carretera y demás movimientos de agua. Las autoridades de emergencias trasladaron a 136 heridos por atropellos a los hospitales, 719 por colisiones y 287 por vuelcos. En promedio, 300 personas al mes requieren hospitalización en el Hospital del Trauma por accidentes de tránsito. En la información que tenemos a esta hora desde carretera, son las 7:27. Un reporte de Andrés Ramírez Fernández para Noticias Repretel. Buenas noches. Buenas noches, Andrés, muchas gracias. Y las gripes graves comienzan a afectar a niños y niñas y esto hace que las consultas aumenten. Tenemos ahora la información con Tracy Morales. Tracy, buenas noches, adelante. Así es, muy buenas noches. Esta es la antesala. Estamos viendo cómo ya los virus respiratorios están empezando a afectar a la población menor de edad. De los más de 800 menores que están consultando por gripes graves aquí en el Hospital Nacional de Niños, casi la mitad son menores de 1 año. Veamos. Tos continua, dolor de cabeza y congestión nasal es el cuadro más común que se está atendiendo en la consulta. El Hospital Nacional de Niños ya comienza a reportar un aumento de los casos por virus respiratorios. Que lo que hemos visto son rinovirus, que es el virus que nos da todo el resfriado, ¿verdad? Pero que en pacientes pediátricos y en pacientes asmáticos puede provocar en los asmáticos crisis y en los niños pequeños pueden llevarnos a apretarse del pecho, ¿verdad? Hemos tenido rinovirus, hemos tenido virus de influenza. Todavía no hemos visto circular virus respiratorio sincitial, pero ya nosotros sabemos que es como decíamos, es la antesala y ya es las banderitas en donde nos tenemos que ir preparando. Tenemos que recordar que como hospital nosotros tenemos un plan de contingencia de expansión de las camas y todo cuando son muchos. Entre los grupos más afectados destacan los bebés. Hay 382 diagnosticados con virus respiratorios y el otro grupo es de 1 a 4 años, con 458 enfermos. De las hospitalizaciones, según datos del Ministerio de Salud, hay 67 niños internados en este centro médico. Esto es un aviso de que ya está muy pronto a entrar esa estacionalidad respiratoria que nosotros llamamos y que por lo general lo vemos
a partir de la semana 20 epidemiológica, que estaríamos hablando aproximadamente del mes de junio. Repasamos las recomendaciones del Ministerio de Salud ante el inicio del pico respiratorio por las lluvias. Completar los esquemas de vacunación, el lavado de manos frecuente, utilizar pañuelos desechables al toser o estornudar, preferir actividades al aire libre y en espacios ventilados, evitar que niños con síntomas respiratorios, diarreas y vómitos asistan a los centros educativos y promover la lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses. Todo lo que sea menores de 4 años, su sistema inmune todavía no es maduro. Y cuando son muy bebitos, sobre todo menor de 24 meses, es todavía más inmaduro. Entonces la respuesta que ellos pueden tener a las infecciones virales respiratorias puede ser un poquito más agresivas. Entonces en ellos, ¿qué cuidados tenemos que tener? Como te decía, la lactancia materna es sumamente importante porque yo como mamá le paso mis anticuerpos a mi bebé. También piden que ante el más mínimo resfriado no enviar a los niños a clases. Tal y como lo informábamos, el virus respiratorio que más está afectando a la población infantil es el rinovirus, así que mucha atención, sobre todo a los padres de familia, estar atentos a estos síntomas. En el caso de que sea un bebé, la recomendación principal es que vaya inmediatamente al centro de salud más cercano. Este fue el reporte de Tracy Morales para Noticias Repretel. Buenas noches. Buenas noches, 7:30 y queremos también informarles que un chip implantado en el cerebro de un joven le permitió reconectar con sus amigos, con su familia. Es la primera persona en el mundo con un chip cerebral. ¿Qué implicaciones tiene implantar un chip en un cerebro humano? Elon Musk publicó un video de su primer paciente con el chip Telepathy. El magnate busca demostrar el éxito de su primer dispositivo con el que pretende integrar la inteligencia artificial en el cerebro humano. El tamaño del dispositivo es cercano al de una moneda pequeña que se incrusta en el cráneo, con una serie de cables diminutos 20 veces más pequeño que el cabello humano. Estos cables están compuestos por 1024 electrodos que monitorean la actividad cerebral y estimulan eléctricamente al cerebro. Toda esta información se transmite inalámbricamente a los computadores para su estudio. La instalación se realiza a través de un robot que inserta quirúrgicamente el chip en una región del cerebro que controla la intención del movimiento. Fue así como el CEO de Tesla y X mostró al joven de 29 años que anteriormente había tenido un accidente mientras buceaba y debido a ello quedó tetrapléjico de hombros para abajo. Pero después de 100 días del procedimiento, este joven pudo usar de forma normal una computadora y hasta jugar ajedrez. Neuralink, la empresa de neurotecnología fundada por Elon Musk, ha generado gran interés. Un video en redes sociales ha llamado muchísimo la atención por tratarse de una madre danta con su bebé recién nacido por un río en el Parque Nacional Corcovado. Aquí estamos observando las imágenes y se trata del guía turístico Dionisio Paniagua, quien comparte videos de sus encuentros, este tipo de encuentros únicos con la naturaleza. El guía mostró el momento en que la criatura cruzó el río Claro. Según él, era la primera vez que lo hacía. La cría seguía los pasos de su madre hasta que encontraron el río y tocaron el agua. La danta bebé se lanza al agua y sigue la corriente hasta llegar a su destino. Aquí estamos observando todo esto que les he contado, lo vemos en estas imágenes que comparte el guía turístico. Ella no lo deja solo. Ay, Dios. Diferencias de hasta 4 millones de colones entre alcaldes. Revive el debate sobre la fórmula que calcula sus salarios. El caso más reciente es la aprobación de 5,7 millones para el alcalde de San José. La lupa está puesta en este momento en la municipalidad de San José. La aprobación de un salario de 5,7 millones de colones para el alcalde revivió el debate sobre la forma en que se calcula. Así lo ha defendido el alcalde. La Dirección de Talento Humano hace una consulta en diciembre pasado y establece que hay que hacer una recalificación, un recálculo del salario, porque el salario mínimo aumentó a 287,000. Entonces lo que se está haciendo es una recalificación, por decirlo así. Pero en la calle es donde sí calentó el debate. Muy alto. Ellos no se merecen ganar tanta plata. No, es menos, si no hacen nada que ganen menos. Es desconsiderable
totalmente, sale de toda normativa. Si cumplieran el trabajo, estaría bien. Debate que llegó también a los expertos. Sí debería haber una unificación de criterios para que todos los alcaldes reciban un salario relativamente parecido, ¿verdad? De acuerdo con los datos de la Contraloría, hay diferencias de hasta 4 millones de colones entre los alcaldes de todas las municipalidades. Estas son las que más reportan salario: Matina, San José, Talamanca y Cartago. Las sumas superan los 5 millones de colones. Estas son las que reportan un menor salario: Naranjo, Tarrazú, Alvarado, León Cortés y Acosta. Salarios inferiores a los 2 millones de colones. La gran pregunta: ¿cómo se calcula ese salario? Sobre el salario más alto que se paga en la municipalidad, los funcionarios ordinarios, de ahí más el 10% es el salario base que recibiría la persona que ocupa la alcaldía, y adicionalmente, si tiene un título profesional en una carrera liberal, puede recibir un 15% adicional si es bachiller o un 30% si es licenciado, como prohibición. Eso sí, la reforma fiscal del 2019 estableció el tope de 5,7 millones a los salarios de los alcaldes. 7:35, hacemos una pausa y regresamos. (7:39). Veremos si la fecha es la definitiva. La Ruta 32 estaría lista en abril de 2025 tras la ampliación del contrato a la empresa China Check. ¿Y entonces cuándo estará lista la Ruta 32? Esa es la pregunta que se hacen los vecinos del Caribe y en general de todo el país. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes amplió el plazo del contrato a la empresa constructora China Check para que en abril del 2025 la ruta esté lista a 4 carriles. En este momento faltan 17 expropiaciones y avanzar en el tramo entre Siquirres y Limón. Tendríamos más bien hasta un mes antes, abril del 2025, para poder terminar la obra, porque más o menos se dura un mes en el proceso de pago. Según el ministro, las rotondas sí estarán a final de este año y estarán ubicadas en La Unión, Jiménez, La Herediana, Siquirres, Batán, Matina y Moín. Falta la firma de una adenda donde ya definitivamente hacemos el cambio de pasos a desnivel por rotondas. Ellos se comprometieron a que en 2 semanas van a tener firmado ya, y esto 2 semanas estamos hablando de que la primera semana de junio van a tener firmada la adenda. Actualmente hay 60 kilómetros abiertos en la ruta desde el cruce de Río Frío hasta Siquirres. De Siquirres hacia Limón el avance está a medias. Los vecinos hacen un llamado para acelerar las obras. En el caso, por ejemplo, de la comunidad de Liverpool, el paso de la iglesia y la escuela que se encuentran en estos momentos obstruido, el tema de que la gente tenga que trasladarse un poco más lejos ahora para acceder a las entradas. Nos ponemos a disposición en todo lo que podamos ayudar para que podamos lograr culminar esta ruta tan importante para el cantón, la provincia y para el país en general. Hay una deuda que tiene el gobierno con la empresa Check, que viene desde la administración pasada, que tiene atrasadas las obras. Según la empresa, la deuda es de $150 millones y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes solo ha pagado $9 millones. Esta situación se ha estado analizando en un centro de conflictos moderado por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos para definir los montos que le correspondían pagar al gobierno. Esto hace que la ruta no estará lista en diciembre de este año como se había prometido. Esta misma semana el ministro se reunió con los representantes de Check y ellos se comprometieron a avanzar en la primera quincena del mes de junio. 6 puentes y 5 muros de contención están entre las prioridades para empezar a usar los más de $300 millones del crédito de riesgo inminente. El CONAVI iniciará en el segundo semestre del año la intervención de 6 puentes y 5 muros de contención con los fondos del crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica, con los que se financia el programa de obras que están en riesgo inminente.
La licitación pública internacional que ya está en curso busca adjudicar 3 paquetes de proyectos. Uno para la construcción de 6 puentes, otro para la construcción de estabilizaciones y muros de retención en carreteras y uno tercero de supervisión, estudios de topografía y verificación de calidad. Los puentes que se atenderán con esta licitación son los ubicados sobre los ríos Sancoyo en la Ruta Nacional 160, Tárcoles en la Ruta Nacional 34, Salitral y Ciruela sobre la Ruta 27, María Aguilar y Torres sobre la Ruta 39. Nos vinimos para ver cómo están 2 de esos puentes, el del río Ciruelas y el del río Salitral sobre la Ruta 27, y comprobamos lo que alertó la NANME en el 2023. Veamos el del río Ciruelas. Según los expertos, presenta deficiencias que comprometen la estabilidad del puente. Se ven grietas en la capa asfáltica y en la parte inferior los bastiones necesitan reforzarse. Son más de 70.000 los vehículos que pasan a diario por este puente. Muy similar el panorama en el del río Salitral, cuya calificación es de alarmante. En él hay problemas en las juntas de expansión, tienen muchas grietas y se halló corrosión en las barandas, además de deterioros en los sistemas de protección sísmica. Perfecto, que los arreglen, está perfecto, porque carecemos de calles, de puentes y todo. En la segunda licitación se atenderán los puntos de deslizamiento donde se requiere la construcción de muros, que se ubican en Alajuela, Cartago y la zona atlántica. En este proyecto de riesgo inminente, y lo que queremos es, como ya lo dijo don Mauricio, distribuirlo en cercanos unos 9-10 paquetes más, que todo el programa como tal son unos 324 millones de dólares. Al MOP y CONAVI le corresponden 320 millones de dólares del crédito de 700 millones de dólares para el riesgo inminente. Ese dinero será utilizado en obras durante los próximos 18 meses y se atenderá un total de 84 puentes y 88 puntos de deslizamientos en las 7 provincias. El tipo de cambio del dólar subió 5 colones esta semana y llegó a su nivel más alto desde diciembre del año pasado. El precio del dólar frente al colón despegó y continúa su rumbo ascendente con gran impulso. Entre el lunes y el jueves, la divisa internacional se apreció 5 colones respecto al colón en el mercado de Monex. Pasó de 522 a 527 colones. Este valor no se veía en el mercado desde mediados de diciembre del año anterior, cuando el día 13 estaba en 528 colones. Conforme nos acercamos hacia la mitad del año, típicamente la economía de Costa Rica suele experimentar una menor afluencia de dólares y al menos en los últimos 3 años hemos observado movimientos moderados hacia el alza en el tipo de cambio, con excepción del 2022, donde esta volatilidad sí fue mucho más marcada. La compra del dólar ya ronda los 520 colones en las ventanillas de los bancos, mientras que la venta ya se cotiza en alrededor de 535 colones. Aunque el precio del dólar vuelve a ganar valor, aún está lejos respecto a las expectativas del sector empresarial, que demanda que llegue a unos 600 colones en promedio. Siempre es complejo ofrecer una estimación sobre el tipo de cambio tratándose de una variable de libre determinación y altamente impredecible en la economía de Costa Rica. Sin embargo, la encuesta del Banco Central indica que los agentes económicos prevén un aumento del 4% para el tipo de cambio de aquí a 12 meses. Eso equivaldría aproximadamente a un nivel de entre 530 y 540 colones por dólar, de acuerdo con esta referencia del Banco Central. La Cámara de Agricultura se pronunció nuevamente esta semana y manifestó su inconformidad. Afirman que la situación con el tipo de cambio generó despidos y cierre de operaciones de empresas. 7:46 minutos, hacemos una nueva pausa comercial y regresamos.